Hola, yo soy Francisca Crispi del programa de Política, Sistemas y Gestión de la Escuela de Salud Pública y la clase de hoy día es sobre sistema de salud y reforma. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a partir por un marco conceptual sobre lo que es el financiamiento, la seguridad social y la cobertura universal, para luego seguir con una descripción de cómo es actualmente el financiamiento de la salud en Chile y después ver brevemente cuáles son las propuestas de reformas que hay en discusión. El sistema de salud se enmarca en la seguridad social, ya que se define por la Organización Internacional del Trabajo como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso. En particular en casos de incertidumbre como es la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, etc. La Ragaña lo define como un foco en las vulnerabilidades que enfrentan las personas y los hogares en el plano socioeconómico, desde el punto de vista de que cuando una persona tenga enfermedad, vejez, accidentes, no sufra de perjuicios socioeconómicos y cómo la sociedad protege para que eso no ocurra. Y las Naciones Unidas ya en 1948 define que todas las personas tienen derecho a la seguridad social, algo que aún no se cumple en la mayoría de los países, pero sí que hay derechos económicos, sociales y culturales que son indispensables para la dignidad de las personas y para el libre desarrollo de su personalidad. La OIT también describe algunas ramas de la seguridad social bajo el punto de vista de tener una protección que sea durante todo el curso de vida de las personas, desde que empiece, desde la maternidad hasta el fin de vida, que incluya la asistencia médica, la enfermedad, y ahí entramos como sistema de salud, el desempleo, el vejez, accidentes del trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y prestaciones de sobrevivencia. Hay ciertos principios de la seguridad social y ahí dejo una frase de Aneurin Bevan, que fue uno de los pensadores detrás del National Health Service en Inglaterra, ya que habla de que el derecho a la seguridad social es algo fundamental que nos define como sociedad y ninguna sociedad puede llamarse civilizada si es que a una persona enferma le negamos la atención porque no tiene recursos. Para que se cumpla la seguridad social que sea para todos y todas y funcione en términos económicos, hay ciertos principios que se deben cumplir. En primer lugar está la universalidad, que es la capacidad del sistema de salud de entregar cobertura a toda la población sin exclusiones. O sea, si lo llamamos a salud, todas las personas tienen que estar cubiertas por el sistema de salud, independiente de su situación migratoria, de su edad, etcétera. También está el principio de la integralidad y es cómo se articulan las distintas prestaciones para que se eviten cortes en la atención que puedan perjudicar a las personas en la atención de salud que reciben. También está la equidad, que es finalmente que todas las personas reciban la atención de salud que necesitan según su necesidad de salud y no según su capacidad de pago u otras características. También tenemos la solidaridad, que es finalmente la progresividad en las contribuciones y el mancomunamiento. La solidaridad se expresa entre generaciones, por ejemplo, cuando yo soy joven y aporto, quizás tengo una buena situación socioeconómica y aporto mucho al sistema de salud, pero durante mis años que soy más joven no voy a utilizar mucho el sistema de salud, sin embargo aporto mucho, pero después cuando soy mayor quizás voy a pensionarme, no voy a tener mucho ingreso socioeconómico, pero voy a recibir más atención. Ese es el principio de la solidaridad intergeneracional. Y dentro de la misma generación se dan términos socioeconómicos. Si yo tengo una buena situación socioeconómica, voy a aportar más. Y si otra persona tiene una peor situación socioeconómica, va a aportar menos. También está el principio de la eficiencia, que en simple es que cada peso se gaste de la mejor forma en alcanzar el mejor estado de salud para la población.
la participación, que es cómo incluimos la participación de las personas y de las comunidades del país en distintos niveles, y la sustentabilidad, cómo logramos que nuestro sistema de salud tenga sostenibilidad financiera, o sea, que no planifiquemos un super sistema de salud que luego de un tiempo no vamos a poder pagar. También cómo se han definido los sistemas de salud. Es muy importante el compromiso que han adquirido los países con la cobertura universal en salud. En 1948 se define que la salud es un derecho humano cuando se constituye la Organización Mundial de la Salud. Y luego en la famosa Declaración de Alma-Ata, en 1978, se declara que los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, y esta obligación es a través de la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Luego, en el 2010, se introduce el concepto de cobertura universal de salud, que es cómo logramos que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con sus necesidades, sin sufrir dificultades financieras. Con este compromiso con la cobertura universal de salud que lo define la Organización Mundial de la Salud, es algo que todavía no hay muchos países, bueno, incluido Chile, no se cumple de manera completa. ¿Y cómo llegamos a la cobertura universal en salud? Se ha declarado también de la Organización Mundial de la Salud que no hay solo una forma de organizar el financiamiento universal para llegar a la cobertura universal en salud. Hay múltiples formas en las cuales podemos organizar nuestro sistema de salud para cumplir los principios de universalidad, de equidad, etc. Sin embargo, tampoco cualquier forma de organización nos va a llevar a la cobertura universal. Y ahí hay que tener las herramientas necesarias para poder juzgar las diferentes propuestas de reforma y en función de estos principios de la eficiencia, de la solidaridad, la equidad, ver si es que estas propuestas de reforma respetan esos principios, nos acercan a la cobertura universal o nos alejan. Ahora voy a describir un poco cómo es el sistema de salud chileno en términos del financiamiento, partiendo con una lámina muy breve de contexto. En 1952, solo 4 años después de que se creara el famoso National Health Service en Inglaterra, en Chile se crea el Servicio Nacional de Salud. Ya este Servicio Nacional de Salud tenía la intención de tener cobertura universal y de también guiarse por los principios de no pago a la atención para que no se constituyeran barreras de la atención. Sin embargo, nunca se logra la unificación del Servicio Nacional de Salud con el SERMENA, que era el servicio de empleados, por lo que no se logra el tener como un sistema unificado y esta fragmentación se mantiene. En 1973 entramos a la etapa de la dictadura hasta los 90 y en la dictadura se implementan una serie de políticas neoliberales en las principales áreas de desarrollo del país, como la educación, por ejemplo, las pensiones y el sistema de salud. Así, en 1979, el Servicio Nacional de Salud se transforma en lo que hoy día conocemos como FONASA, y ahí se separa las funciones de provisión y de aseguramiento, que en el cual el Servicio Nacional de Salud, esas dos funciones estaban dentro de el servicio. Ahora en FONASA esto se separa, FONASA es el seguro y por otro lado están los servicios de salud, que hoy día son 29, que cumplen la función de provisión, por lo que hay una separación de esas funciones. Y en 1981 se crean las ISAPRES, que en una primera instancia tenían subsidios estatales y otras regalías y total desregulación. Luego, con la vuelta a la democracia desde el 90 hasta el 2020, existieron, sobre todo en el primer periodo, una serie de regulaciones a los seguros privados, con leyes en las cuales se reguló, por ejemplo, las tablas de factores de las ISAPRE, se eliminaron los subsidios, etcétera. Sin embargo, se mantiene la estructura dual que se implementa en la dictadura
y han existido múltiples intentos de reforma sin éxito hasta la fecha. Yendo a las características de nuestro sistema de salud, una de las principales características es la llamada libertad de elección, que está plasmada en la Constitución de la dictadura, en el cual cómo se materializa esta libertad de elección es que todos y todas las trabajadoras tienen la oportunidad de elegir si es que su 7% del ingreso imponible que tienen que dedicar a su salud lo invierten en FONASA, o sea, adhieren a FONASA o adhieren a una de las ISAPRE. Esta libertad de elección en realidad, bajo mi punto de vista, es parcial, en el sentido de que la mayoría de las personas no tienen capacidad de elegir, la mayoría de las personas con su 7% no pueden pagar un plan de ISAPRE, por lo que es un porcentaje bien bajo de la población quien realmente puede elegir entre ISAPRE y FONASA. En términos de la estructura del sistema de salud actualmente, vemos que la función de administración está a cargo del Ministerio de Salud. Luego la fiscalización tenemos la Superintendencia de Salud. Luego de los 90 se crea en primera instancia la Superintendencia de ISAPRE y luego en la reforma del 2005 se crea la Superintendencia de Salud, que tiene una función fiscalizadora del sistema. Luego tenemos en el financiamiento, si vamos en la parte de salud, bueno, ¿cómo se financia FONASA? FONASA recibe, la mayor parte de su presupuesto es subsidios estatales que vienen de impuestos generales. Estos subsidios los recibe por cada afiliado que no tiene capacidad de pago, que está en FONASA. Como FONASA recibe a las personas que no tienen ingreso, a las personas que no pueden pagar, por cada persona que recibe FONASA, el Estado le da un subsidio y ese subsidio viene desde los impuestos generales, como se ve en la imagen. También FONASA cuenta con la cotización obligatoria. Ya esta cotización obligatoria es el 7% de todas las personas afiliadas a FONASA que entregan mes a mes el 7% de su impuesto, de su sueldo imponible. También FONASA recibe financiamiento por parte de copagos, cargos al usuario, que dependen del nivel económico que tiene la persona, cuál va a ser esos copagos, que en realidad son relativamente bajos. Luego la ISAPRE, por el otro lado, tenemos que se financia, no recibe impuestos generales, sí se financia mayoritariamente de la cotización obligatoria, que es el 7% de las personas afiliadas a la ISAPRE, y también de lo que se llama cotización voluntaria, que es la diferencia entre este 7% que es obligatorio y lo que le cuesta a las personas la prima del plan. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ISAPRE fija la prima de acuerdo al riesgo y no de acuerdo a ese 7%. Por lo que a mí la mayoría de las personas cotizan en promedio un 10% de su ingreso, y esa diferencia entre lo obligatorio, que es el 7%, y lo que la persona realmente cotiza, que puede ser un 10%, ese 3% se llama cotización voluntaria. También una fuente importante de financiamiento de la ISAPRE son los copagos, los cargos al usuario que realizan en cada una de las atenciones. Luego tenemos, por otro lado, las personas que tienen seguros complementarios aparte de su plan de FONASA o ISAPRE, y también las Fuerzas Armadas que tienen su sistema aparte. En términos de la provisión, sabemos que FONASA tiene dos modalidades de atención: la modalidad de atención institucional, que es a través de los servicios de salud, los 29 servicios de salud de Chile, y los consultorios de atención primaria, que están en la mayoría a cargo de los municipios. Y por otro lado tenemos la modalidad de libre elección, en la cual las personas de mayor ingreso en FONASA tienen la posibilidad de utilizar los prestadores privados con el pago de copagos que son mayores. La ISAPRE, en cambio, tiene en su mayoría convenios con clínicas privadas o consultas médicas privadas, y también altos grados de integración con estos prestadores privados, lo que se llama integración vertical, o sea que son los mismos dueños a través de holding, porque
por ley está supuestamente prohibido, pero a través de holding son los mismos dueños de la ISAPRE y las clínicas, lo que provoca algunos efectos negativos. ¿Cuáles son las principales diferencias en términos de FONASA y ISAPRE, lo público y lo privado? Vemos que la población que cubre FONASA son 79%, o sea, la mayoría de la población está en FONASA, y la ISAPRE es alrededor de un 18%. Las Fuerzas Armadas tienen entre un 2 y un 3%. En términos de la prima, como íbamos comentando, en FONASA la prima es un 7% del ingreso imponible con un tope. ¿A qué me refiero con esto? Que sobre cierto ingreso las personas no pagan más que un 7% fijo. Luego, en la ISAPRE, la prima es un poco independiente del 7%, en el sentido que es ajustada por riesgo. O sea, las ISAPRE, según estas tablas de factores, definen cuánto le cobran a la persona según su riesgo de enfermar, y es un promedio de un 10% del ingreso. En términos de beneficios, sabemos que FONASA, el plan es uniforme, con diferentes niveles de copago según el ingreso de las personas. Así vemos que le cobran el 20% de copago a las personas que tienen mejor situación socioeconómica, el 10% a otro tramo y 0 a las personas que no tienen ingreso. En la ISAPRE, en el otro lado, tenemos más de 60.000 planes diferentes que tienen distintos, no todos están activos ahora, pero que tienen distintas coberturas en términos de cuál es la cobertura financiera, cuál es el copago según la institución privada de provisión que usan las personas, etc. La FONASA tiene afiliación automática en términos de que no puede negar el ingreso a nadie, independiente de su condición socioeconómica, enfermedad, etc. En cambio, la ISAPRE puede negar el ingreso basado en preexistencia o otras características. Términos de gasto administrativo, que es cuánto gastan los seguros en administrar el seguro, en publicidad y en otros gastos que no tienen que ver con la provisión de salud propiamente tal. En FONASA el gasto administrativo es muy bajo, solo un 1,2% del total, mientras en ISAPRE es 14 a 20%, por lo que vemos que estos seguros funcionan bajo lógicas que son bien diferentes. El sistema tiene una característica que es bien importante, que es la selección de riesgo, ya que es que dentro del marco legal, las ISAPRES tienen la posibilidad de seleccionar a las personas que tienen menor capacidad de enfermar. Ya así vemos que la ISAPRE tiene en su mayoría una representación mayor de hombres sanos, jóvenes, y por otro lado en FONASA tenemos una concentración mayor de adultos mayores, enfermos, desempleados y mujeres. Llevándolo a números, vemos que FONASA tiene un porcentaje de adultos mayores 3 veces mayor que las ISAPRE. El 56% de los afiliados FONASA completaron la educación escolar versus un 92% de los afiliados de ISAPRE. Y FONASA tiene una prevalencia 8% mayor de afiliados con uno más enfermedades crónicas. Esta selección de riesgo, que se da principalmente en el cálculo de la prima de la ISAPRE y también en las condiciones que hay para migrar entre un sistema y otro. Vemos que no hay ninguna regulación para que las personas puedan migrar entre ISAPRE y FONASA. Si lo contrastamos con el sistema alemán, en el cual también tienen esta posibilidad de las personas de salirse del sistema público y tener uno de los seguros privados, vemos que en Alemania hay una serie de regulaciones, como por ejemplo que las personas luego de los 55 años no pueden volver del sistema privado al público. Esto es para evitar esta selección de riesgo, como el impacto que tiene la sustentabilidad financiera del seguro público. Sin embargo, en Chile no existe ninguna de esas regulaciones. Y así se da el fenómeno de que, como vemos en este ciclo, los jóvenes se cambian o entran a la ISAPRE cuando son jóvenes, sin enfermedad, tienen altos ingresos, y sus años con menores gastos en salud y mayores ingresos los pasan en las ISAPRE. Luego, cuando enferman o envejecen, vuelven a FONASA y
vuelven a un sistema donde no cotizaron durante sus años, quizás con mayores ingresos y menor uso. Esto amenaza la sustentabilidad financiera de FONASA y provoca al mismo tiempo grandes utilidades para las ISAPRES y genera al mismo tiempo, como tenemos un sistema público desfinanciado, mayores incentivos para el cambio. En este gráfico se ve mejor la selección de riesgo en el sentido de que vemos que, bueno, en azul tenemos las mujeres en FONASA, en rojo los hombres en FONASA y en gris mujeres ISAPRE, gris claro hombres ISAPRE. Vemos que la población de la ISAPRE se concentra mayoritariamente entre los 20 y los 60 años, ya que es la parte del medio. Luego de eso empieza a disminuir las personas que están en ISAPRE de manera significativa y en esta disminución la ISAPRE logra que las personas en sus años que enferman más, y eso está muy estudiado como las personas en su vejez es donde utilizan en mayor grado el sistema de salud, la ISAPRE se logran deshacer de estas personas. Así vemos que, por ejemplo, el cáncer, vemos que esta es una lámina de la incidencia de cáncer en hombres y mujeres según edad, y vemos que tanto en hombres como mujeres la incidencia de cáncer se dispara después de los 60 años, ¿ya? Cuando las personas son jóvenes, muy pocas personas van a tener cáncer. Y luego que las personas vuelven a FONASA porque ya no les alcanza la pensión para pagar un plan de ISAPRE o no tienen peor nivel socioeconómico, vuelven a FONASA en los años en los cuales van a tener cáncer, que es uno de los principales gastos del sistema, van a tener enfermedad renal crónica, van a tener los principales, las enfermedades cardiovasculares, infartos, que son el principal gasto del sistema. También otras implicancias en términos de qué provoca esta estructura en términos del gasto que tienen FONASA y ISAPRE. Vemos que a pesar de que, como he mostrado en las diapositivas anteriores, FONASA tiene a las personas con mayor riesgo de enfermar, menor nivel socioeconómico, en las cuales nosotros deberíamos invertir más recursos. FONASA tiene un gasto per cápita que es un 64% menor que en las ISAPRE. Esto se traduce, estas diferencias de presupuesto en FONASA y ISAPRE se traducen en una distribución de recursos de todo tipo que es muy desigual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la distribución del recurso médico. Ya en el estudio de brechas que está mandatado por el Ministerio de Salud, vemos que en el sector público tenemos solamente un 53% de los médicos vinculados, con menos de un 50% de las horas, ya para el 79% de la población, por lo que hay una diferencia en el recurso humano en el sector público y en el sector privado que es brutal. Y eso impacta, por ejemplo, en generar inequidades de acceso que son muy importantes en el sistema público y en el privado. Lo vemos, por ejemplo, en las listas de espera. Ya vemos que la cirugía no auge tiene unos 400 días en promedio de espera por cirugía, lo que es mucho mayor en comparación a si lo comparamos a los países de la OECD. También hay estudios que dicen que, es algo bastante intuitivo, que esta lista de espera tan larga se asocia a mayor mortalidad. Y todo esto ha ido provocando una crisis de legitimidad de las ISAPRE que es bastante transversal, ya en el cual hay una discriminación que parece no ser tolerable a través de la tabla de factores, también las alzas unilaterales de los precios de los planes, que ha aumentado la judicialización en todos los años anteriores, el alza de los precios de las primas, la integración vertical con las clínicas, el mecanismo de pago a proveedores, que es un pago por prestación, y la cautividad de los afiliados, en términos de que la mayoría de los afiliados no se pueden cambiar de su ISAPRE porque están amarrados por el tema de las preexistencias. Todo se ha generado como una crisis de legitimidad social que es bien importante. Entonces, ¿por qué una reforma? Bueno,
algunos argumentos ya los he ido planteando, pero para plantear quizás otros, el gasto en salud, vemos que nuestro sistema de salud tiene un muy bajo gasto público, con un gasto de bolsillo que es muy alto, lo que es muy regresivo, particularmente en medicamentos, y eso vale la pena que reformemos el sistema para que logremos un gasto público que sea mayor. También los costos del sistema de salud van en aumento y tenemos que tener una forma de contener eso. En ese sentido, por ejemplo, el pago por prestación del sistema privado es algo que tenemos que regular. El sistema está muy desregulado, tiene discriminación, selección de riesgo, los mecanismos institucionales limitan la sustentabilidad financiera del FONASA, como he ido mostrando, alta judicialización, alto desperdicio de dinero, que desde el punto de vista de la eficiencia es bastante incompatible, y las inequidades de acceso que hemos mostrado, que hay una distribución inequitativa de recursos y profesionales entre el sector público y privado. También es importante destacar lo que nos ha mostrado el coronavirus en términos de las falencias que tiene nuestro sistema de salud. En ese sentido, la pandemia nos ha mostrado que este sistema tan dividido no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de la trazabilidad. Ahí hemos visto cómo se ha dividido y la Seremi traza a las personas de ISAPRE y la APS traza a las personas de FONASA, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Desde el punto de vista de que en una casa pueden convivir personas de FONASA y ISAPRE, quién traza a quién. Se produce como todo un enredo que vemos que esta división como que no es compatible con una enfermedad que no distingue para el contagio entre si una persona es FONASA o es ISAPRE. También desde el punto de vista de las camas, las camas se han compartido en la pandemia en el sector público y privado, y nos preguntamos por qué no siempre compartir las camas, siendo que hay muchos inviernos que las personas mueren esperando por una cama en el sector público, y por qué no tener un sistema en el cual las camas sean compartidas por todas y todos. Y así esta pandemia nos va mostrando cómo es importante que no dividamos a la población, sino que tengamos un sistema que sea más unificado. Desde el punto de vista de una perspectiva social, hay un estudio del PNUD que es Desiguales, en el cual se muestra cómo la población progresivamente tiene una noción del derecho a la salud que es bien importante. Por ejemplo, se les pregunta a las personas del 1 al 10, cuánto te enoja que algunas personas puedan tener mejor acceso a salud que otras, y un 68% responde que le enoja entre 9 y 10, o sea, mucho. Luego, si vemos que esto podría ser quizás los orígenes del estallido social, lo podemos plantear como hipótesis, vemos del 1 al 10 cuánto le molesta a usted cada una de las siguientes situaciones. Y lo que más le molesta a las personas es que algunas personas accedan a mejor salud que otras. Luego sigue educación. Y porcentaje de la población que está en desacuerdo con la expresión "es justo que aquellos que puedan pagar más tengan acceso a una mejor salud o educación para sus hijos". En términos de salud, vemos que en el año 2016 esto va creciendo, y en la encuesta del 2016 un 68% de la población cree que no está en desacuerdo con la expresión que es justo que aquellos puedan pagar tengan acceso a mejor salud o educación para sus hijos. Y vemos que dentro de las demandas del estallido social, una de las principales demandas que se ven en las calles tiene que ver con las injusticias del sistema de salud, la gente que muere esperando en la lista de espera, que muere esperando en las urgencias hospitalarias, por lo que hay una noción de que es necesario cambiar este sistema a uno que funcione mejor para todos y todas, y eso solamente es posible a través de una reforma que sea profunda y que acabe con esta división que tan mal nos hace como país. En términos de las alternativas que tenemos como reforma, por un lado tendríamos los seguros sociales, ya que es como el modelo clásico de von Bismarck de Alemania, ya que lo voy a explicar, en el cual se compensa a las aseguradoras por el riesgo de salud de sus afiliados, se define un plan estándar de beneficios y hay múltiples aseguradoras. Esto es lo que está en países como Bélgica, Estonia, Francia,
República Checa, Hungría, Países Bajos. Luego tenemos la opción del Servicio Seguro Nacional de Salud, que tienen algunas diferencias, las voy a mencionar después, en el cual, bueno, en el Seguro Social hay múltiples seguros. En el Servicio Seguro Nacional hay un seguro, hay una entidad que centraliza todo lo que es la planificación, recaudación y financiamiento. La provisión puede diferir. Y este es el caso de Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, etc. Y luego están las cuentas de ahorro en salud, que son mucho menos frecuentes, no voy a profundizar en eso. ¿Hacia dónde podemos ir con la reforma? Vemos que se han planteado de alguna forma tres opciones, previo quizás al estallido, no sabemos qué va a pasar ahora, pero una opción es continuar con los seguros privados, ya que es como un sistema que no está muy descrito en la literatura porque es muy desregulado y no entra mucho dentro de las características de la seguridad social, en la cual tenemos seguros privados desregulados, con lógicas de mercado, los cuales las primas se fijan por riesgo individual y hay discriminación por riesgo de ingreso. O podemos avanzar hacia tener seguros sociales en el cual hay un mercado regulado, las primas se fijan por riesgo colectivo, no hay discriminación por riesgo de ingreso, o un seguro nacional de salud en el cual no hay mercado en el aseguramiento basal, o sea, no hay seguros privados que puedan sustituir al seguro público y no hay discriminación por riesgo de ingresos. El Seguro Nacional de Salud, bueno, hay una propuesta desde el 2018 desde la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico de Chile de un Seguro Nacional de Salud, en el cual cómo funciona esta propuesta, en cual, bueno, tenemos un seguro nacional en el cual todos los impuestos generales y las cotizaciones obligatorias, o sea, el 7%, van a este seguro nacional, también las cotizaciones de los empleadores, y este seguro conversa de manera preferencial con la red pública y en caso de necesidad con la red privada en precios altamente regulados. Teniendo las ISAPRE, bueno, acaban las ISAPRE como las conocemos hoy día y los seguros privados pasan a tener una función complementaria. Más detalles de esto lo pueden leer en la propuesta para una reforma integral del financiamiento de la escuela y el colegio médico. Luego tenemos los seguros sociales de salud, en el cual, bueno, ¿cómo funcionan? Tendríamos múltiples seguros, el Estado tendría su seguro que es FONASA y existirían las ISAPRE de alguna forma, y lo que cambiaría es cómo se paga a los distintos seguros. Mientras hoy, bueno, a la ISAPRE les llegan el seguro, o sea, les llega la cotización directamente, la prima de sus afiliados. En los seguros sociales hay una compensación para que a los seguros que tienen las personas con mayor riesgo reciban una compensación mayor. Por lo que hay como una especie de centralización de los recursos para que al seguro le paguen según el riesgo de sus afiliados y ahí se podrían dar menos los vicios que tiene este sistema en el cual claro, las ISAPRES tienen las personas con menor riesgo y reciben más recursos y luego en el cambio de ISAPRE a FONASA no hay ninguna compensación. Esta propuesta ha sido, la propuesta de multiseguro o seguros sociales ha sido propuesta por el CEP y ha sido apoyada por las ISAPRE. Al mismo tiempo tenemos las propuestas de gobierno, que en realidad, bajo mi punto de vista, no son una propuesta de reforma propiamente tal, sino son algunos cambios regulatorios del sistema como está actualmente. Bueno, el actual ministro de Salud ha dicho que quiere reactivar los proyectos de ley que regulan a las ISAPRE y también a FONASA, que es el seguro de clase media, que aún está en discusión, y el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud. Bueno, a estos proyectos llevan mucho tiempo dando vuelta y consisten en un plan de salud para las ISAPRES, precios para las ISAPRES que tengan variaciones por edad y un fondo de compensación inter-ISAPRE y un IPC de la salud, que en realidad son cambios que bajo mi punto de vista son bastante cosméticos y no terminan con los problemas estructurales que tiene nuestro sistema en términos de la segmentación, de la fragmentación, que divide a la población y que genera las inequidades de forma más profunda.
Si hablamos un poco de la reforma de salud en el contexto constituyente, bueno, en la Constitución que recientemente se ha aprobado que se cambie, refiere que, si vemos la última parte de esta diapositiva, que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Y esta libertad de elección ha sido la que siempre se ha planteado en el contexto de plantear proponer una reforma. Siempre se ha planteado esta parte de la Constitución como un argumento para no poder avanzar hacia un seguro nacional, a un sistema de salud más unitario y solidario. Es por eso que en el contexto de un cambio constitucional se abre una posibilidad bien interesante en el cual, si es que pudiéramos regular que no se limitara la unificación y no se limitara la solidaridad del sistema a través de esta supuesta libertad de elección, podríamos tener más espacio a avanzar a reformas que hoy en día, según un sector de la población, son inconstitucionales. Con respecto a cómo uno juzga las distintas propuestas de reforma, creo que es muy importante que nos guiemos siempre por los principios de la seguridad social, el juzgar una reforma, porque, bueno, un nombre muchas veces no nos dice mucho. O sea, el gobierno ha planteado, por ejemplo, un fondo único de salud, pero vemos que después, cuando vemos a la letra chica, ese fondo único le paga a las ISAPRES y FONASA, por lo que todavía persiste como esta segregación. Por lo que creo que es importante juzgar las propuestas de reforma según estos principios de la seguridad social, o sea, no aceptar ninguna propuesta que no nos lleve a mayor universalidad, o sea, que toda la población esté cubierta, mayor integralidad, como las propuestas de reforma se hacen cargo de que no sean servicios de provisión que estén totalmente segregados unos de los otros y que no funcionen en red, o sea, cómo logramos un sistema de salud en el cual haya una atención primaria y la atención primaria esté conectada con una red de forma territorial, que eso nos avanza hacia la integralidad. También la equidad es muy importante, cómo vamos a lograr que todas las personas accedan a salud según su real necesidad de acceder en términos sanitarios y no según su capacidad de pago, por lo que cualquier propuesta de reforma en la cual esto no esté cubierto está contra estos principios. También en términos de la solidaridad, cómo avanzamos a que nuestro sistema de salud sea financiado a través de impuestos generales, que es la forma más progresiva de financiamiento que tenemos disponible hasta la fecha, y no a través de impuestos específicos o pago de bolsillo, que son formas mucho más regresivas. La eficiencia, cómo logramos que cada peso sea utilizado en una mejor salud para la población y no que gastemos tantos pesos en el lucro de las ISAPRES, por ejemplo, en la administración de las ISAPRES, en la mala gestión que tenemos en algunos puntos del sector público, etc. Y así creo que se tienen que juzgar las propuestas. Una síntesis de los principales puntos. Hay múltiples caminos para la cobertura universal, sin embargo, como dijimos, no todos los caminos sirven en términos de que hay algunos que nos alejan de los principios de la seguridad social y otros que nos acercan. En Chile tenemos un sistema altamente segmentado y fragmentado, con alto gasto de bolsillo y iniquidades de acceso, y hay alternativas de reforma para mejorar esta segmentación. Yo he participado de la propuesta del Seguro Nacional de Salud desde la Escuela de Salud Pública del Colegio Médico. Ahí tengo algo que quizás me acerca mucho más a esa propuesta. Creo que es la que podría terminar de mejor forma con la segmentación y fragmentación en comparación a seguros sociales, pero ahí creo que hay opiniones divergentes al respecto. Y el momento constitucional que estamos abre alternativas interesantes en términos de que si es que terminamos con esta libertad de elección que está en la Constitución, que impide que podamos avanzar hacia un sistema que sea un seguro nacional más solidario, quizás hay muchas más oportunidades para lograr esas alternativas. Con esto termino. Muchas gracias.